Si quieres convertirte en un experto en geopolítica mundial, no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Investigamos para que tengas información clara y precisa. La flota rusa del Mar Negro sale huyendo de la península de Crimea, mientras que el líder ruso teme por su vida. Desde el fallecimiento del presidente iraní Ibrahim Raisi en un sospechoso accidente de helicóptero, ha aumentado la paranoia del líder de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y en especial el líder ruso teme que una de sus instalaciones más estratégicas sea atacada por misiles de largo alcance y de alta precisión de Ucrania. Pero ¿por qué el temor de Vladimir Putin por esta propiedad y qué esconde en ella? Quédate entonces muy atento, porque en este informe te vamos a contar lo que nadie está diciendo. Por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este informe para que puedas sacar tus propias conclusiones. Nuestro especial agradecimiento a Iván Gámez por tus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor de investigación. A Iván le enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. No olviden que su apoyo y sus donaciones nos ayudan a mantenerlos oportunamente bien informados. Y muchas gracias de antemano a todos nuestros apreciados donantes. Bienvenidos como todos los días al análisis de la geopolítica mundial. Fíjate muy bien en esto. Ucrania monitoreó atentamente los últimos movimientos de la Armada rusa en el Mar Negro y aseguró que Vladimir Putin perdió por completo su flota que tenía su sede en Sebastopol, en la península de Crimea. El Ministerio de la Defensa ucraniano dijo que Rusia había retirado de Crimea su último buque de guerra, un patrullero, luego de sufrir contundentes golpes desde que comenzó la invasión, pero en especial en los últimos 12 meses. En las redes se viralizó un video que captura la forma en que explotó un buque de guerra ruso, lo que fue descrito como una victoria más para las tropas de Zelensky. Por su parte, Dmitry Pletenchuk reveló detalles y afirmó que el patrullero del Kremlin prácticamente huyó de Crimea y dijo que la abrupta retirada significa el fin de la flota rusa en el Mar Negro. Por su parte, Moscú reiteró la noticia, lo que confirma la salida de la armada de Putin de la región. El anuncio lo hizo Dmitry Pletenchuk en una publicación en Facebook este lunes. Dijo que la flota rusa del Mar Negro está enviando su último patrullero, su buque, fuera de Crimea, de nuestra Crimea. Este día debe ser registrado y agregado a nuestra historia, según informó Militarny, un medio de comunicación ucraniano afiliado al Estado. Este miércoles las Fuerzas Armadas ucranianas se hicieron eco del suceso, replicándolo en una publicación en Telegram que dice lo siguiente: hemos terminado con la presencia de la Armada rusa en el Mar Negro. Dmitry Pletenchuk se abstuvo de mencionar el nombre del buque. No obstante, dijo a un medio de televisión de Ucrania en el mes de marzo pasado que Moscú únicamente tenía un barco de misiles, el cual fue atacado por las tropas ucranianas. Entonces, lo que está ocurriendo es que la flota del Mar Negro del Kremlin quedó aniquilada, al menos por ahora. Pero ¿qué puede significar este importante hecho para los planes de Zelensky de recuperar la península de Crimea? Significa mucho. Rusia había estado utilizando sus buques de guerra de misiles para atacar a toda Ucrania, y esto significa que ese punto de apoyo y ataque de Vladimir Putin quedó completamente aniquilado. Entonces, aquí la pregunta ¿es este el comienzo de la recuperación de Crimea? Lo más seguro es que sí. Ucrania tenía que acabar con la flota de la Armada rusa en Crimea para asegurar que al menos desde esa ubicación el Kremlin no podrá seguir atacando a Ucrania con misiles. Desde la toma de Crimea por parte de Vladimir Putin, Rusia había establecido una zona de dominio marítimo para quitarle a Ucrania su soberanía sobre el Mar Negro.
controlar la exportación del trigo robado a los cultivadores ucranianos y ampliar su zona de influencia. ¿Y sabes para qué? De acuerdo con el oligarca informante, Vladimir Putin planeaba tomarse el puerto de Odessa, arrebatarle a Ucrania la salida al Mar Negro y de esta manera llegar a unir a Crimea, a la Crimea secuestrada, con la franja de Transnistria, para luego atacar a Moldavia, que tampoco pertenece a la OTAN. Es por eso que los pequeños estados como los del Mar Báltico, es decir, Lituania, Letonia y Estonia, son también estados en peligro. Y es por esto que desde la disolución de la antigua Unión Soviética, estos pequeños estados inteligentemente se unieron a la OTAN justamente para proteger sus fronteras. Es todo lo contrario a lo que argumenta Putin de que es la OTAN quien los adhirió a su antojo. Las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y el Reino Unido saben que desde la década de los 90, que en la doctrina militar rusa estaba ya contemplado que Moscú volvería a someter bajo su dominio a los estados que pertenecieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, empezando por los más pequeños, porque eran los más vulnerables. Entonces, la defensa de la soberanía de Ucrania incluye dos zonas de vital importancia que son la región del Donbass y la península de Crimea. En un programa anterior, informamos que los planificadores del Pentágono habían designado un grupo especial de asesores militares para que diseñaran el contraataque ucraniano para desalojar a la Armada rusa del Mar Negro. Plan que este miércoles ha dado sus resultados. Para ser más precisos, casi la mitad de la composición de la flota, incluido un submarino, se perdió debido a los contraataques ucranianos. El ejército ucraniano había afirmado anteriormente que este año destruyó un tercio de la armada rusa en el Mar Negro. Su estrategia consistió en el uso de drones aéreos, drones marinos y misiles antibuque contra la flota y contra el puente de Kerch, lo que siempre tuvo consecuencias trágicas para los rusos. Finalmente, en marzo de este año, el Ministerio de la Defensa del Reino Unido hizo una declaración sobre la disfuncionalidad de la Armada rusa justamente en el Mar Negro. El resultado de la campaña fue que los buques rusos restantes tuvieron que retirarse a sus bases en Rusia continental, cuando los ataques ucranianos los obligaron a buscar refugio en ciudades portuarias de la costa rusa, concretamente en Novorossiysk. Ucrania ha estado utilizando estas medidas efectivas contra las fuerzas rusas estacionadas a lo largo de su costa. Un vocero del Pentágono dijo que el paso siguiente es atacar los buques de guerra rusos que permanecen en los puertos de Rusia continental y destruir todo el sistema de ataque de esa franja situada a lo largo de la costa del Mar de Azov de Rusia. Igualmente, ese ataque se va a dirigir contra el puente de Kerch. Putin tiene ubicada el 70% de toda su fuerza militar en esa zona. ¿Y sabes qué más hay en esa zona? Pues allí se encuentra una de las fortificaciones más apreciadas por Vladimir Putin, una residencia de verano que Putin mandó a construir a un costo de $1.500 millones. Un informe del Comando Sur del ejército ucraniano dice, incluso, que la marina rusa se ha enfrentado al menos a un ataque con drones ucranianos, que provocaron grandes daños al puerto de Novorossiysk en mayo pasado. Entonces, la armada rusa está usando el Mar de Azov, un poco más protegido por ellos, para lanzar misiles hacia Ucrania, considerándolo más seguro que el Mar Negro para sus buques de misiles, pero eso será por corto tiempo. Te lo puedo asegurar y vamos a ver los resultados. Los recientes logros de Ucrania no son una mera coincidencia, según Basil Germón, experto en seguridad internacional de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido. Según sus palabras, el progreso de Ucrania en el Mar Negro es lento pero seguro. La flota rusa del Mar Negro ha perdido el control sobre él, dijo Germón, quien destacó esto como una grave derrota para la operación militar especial de Moscú.
Los buques de guerra son unos de los activos más costosos para el ejército de cualquier país y pueden tardar más de una década en adquirirse y ponerse en funcionamiento. Además, debido a la Convención de Montreux, un acuerdo que tiene más de 87 años, que restringe lo que Rusia y la OTAN pueden enviar justamente al Mar Negro. ¿Y sabes qué es lo peor para el Kremlin? Que no puede reforzar su flota con los barcos o submarinos de las flotas del Báltico o del Norte, lo que significa que esta limitación empuja a Rusia a buscar formas alternativas de salvar sus intereses navales en esas aguas, debido a que no puede obtener refuerzos de esas regiones, además porque no tiene buques de reserva. Ahora, lo que podemos concluir es que definitivamente Putin no tiene cómo proteger esos buques. Y ahora están a merced de los ataques ucranianos y Putin lo sabe. El líder ruso no puede permitirse el lujo de perder más buques, lo que explica el frecuente redespliegue de sus buques más lejos de Crimea. Entonces, la otra pregunta es, ¿será que Putin ya tiene la seguridad de que Ucrania pronto recuperará Crimea y por eso se adelantó a proponer una ocupación compartida de la península de Crimea con Ucrania, para que no lo saquen definitivamente? Pero claro que es por eso. En el plano político, estos reveses representan para el presidente ruso un golpe que se califica como la peor derrota naval sufrida por Rusia en los últimos 80 años. Rusia se debilita en el Mar Negro y eso asegura una contundente victoria para Ucrania, algo que Putin jamás esperó. Crimea ha sido considerada por Occidente como el gran trofeo de Vladimir Putin debido al papel central que desempeña Crimea en la narrativa imperialista de Putin. Entonces, ¿cuál es la mayor preocupación de Vladimir Putin por lo que suceda en la costa sobre el Mar de Azov y el Mar Negro? Pues definitivamente es la protección de una de sus casas de veraneo, una propiedad de alto costo. En respuesta a los ataques con drones ucranianos, Rusia, y ojo con esto, Vladimir Putin, desplegó defensas aéreas adicionales cerca del Palacio de Valdai de Putin, que está al norte de Moscú, que supuestamente es la residencia de su novia y de los hijos que tiene con ella. El último objetivo de los ataques parece ser uno de los palacios del presidente Vladimir Putin en el oeste de Rusia, debido a que Moscú parece estar ampliando aún más su defensa antiaérea. Rusia ha reubicado otra instalación de defensa aérea en las proximidades del llamado Palacio Valdai, que está junto al lago de ese mismo nombre, como medida para protegerla de los drones ucranianos, según informó Radio Liberty. La aparición de la instalación de sistemas antiaéreos se remonta al mes de marzo pasado, según detalló el medio. El sistema Pantsir S-1 está situado en la isla de Ryabinovi, aproximadamente a 3.3 millas del destacado complejo del Palacio Valdai perteneciente a Putin y en donde vive su novia, según el informe proporcionado por el mismo medio de comunicación. En enero de 2023, Proect, que es un medio de investigación sobre los temas rusos, afirmó que el Palacio Valdai se convertiría en la residencia de la novia de Putin, Alina Kabaeva, y de sus hijos. Por supuesto, el dictador ha negado en varias oportunidades cualquier relación con la lujosa mansión. No obstante, el fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, afirmó y mostró en video en el 2021 los vínculos de Putin con ese palacio. Este fue uno de los factores que disparó la persecución contra Navalny, pues la investigación del líder de la oposición estuvo muy bien sustentada, mostrando las pruebas en varios de sus videos. El Pantsir 1, la defensa antiaérea de la que estábamos hablando, recientemente apostada cerca de la residencia de verano del líder ruso, demuestra la gran preocupación del Kremlin por el muy posible ataque de Ucrania contra esa propiedad. La propiedad, al parecer, hace parte de otras 3 residencias privadas que Putin tiene en toda Rusia,
se dice que son muchos más. La investigación también señala que existen 7 instalaciones más para la defensa antiaérea que se encuentran alrededor de esa propiedad, y me refiero al Palacio de Valdai, lo que significa que el régimen la tiene como una de las instalaciones más importantes, junto al Kremlin, por supuesto. Pero la importancia de esta instalación es precisamente porque allí vive la novia de Vladimir Putin con sus hijos. Radio Liberty no reveló desde cuándo se encuentran instaladas las demás defensas antiaéreas, pero se presume que están allí desde finales de marzo de este 2024. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, emitió un informe en el que se sustenta un análisis que señala el sitio del sistema Pantsir cerca del Palacio de Valdai, y afirmó que las continuas operaciones de ataque con drones de Ucrania estaban obligando a Rusia a trasladar sus recursos de defensa aérea, que ya eran limitados, a importantes áreas estratégicas. Según las conclusiones del ISW, parece que el ejército ruso no tiene suficientes sistemas tradicionales de defensa aérea para proteger todas las instalaciones críticas importantes en el oeste de Rusia. Y este es un hecho del que hemos venido advirtiendo, que Moscú no tiene cómo reemplazar los sistemas de defensa destruidos por los ucranianos. Por consiguiente, hoy toda Rusia es más vulnerable a los ataques de las fuerzas de Kiev. Y es por allí que podría reventarse el hilo, que obligaría al Kremlin, es decir, a Vladimir Putin, a terminar la guerra. ¿Por qué? Porque ciertamente si Rusia se queda sin defensas antiaéreas, los misiles ucranianos llegarán tarde o temprano hasta el propio Kremlin. El líder ruso tiene además una verdadera lucha por proteger objetivos potenciales claves ubicados en diferentes lugares del país, lo que indica que el régimen está en un momento muy difícil para salvaguardar a los ciudadanos rusos. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.